Vamos a hablar de tarifas. Quizás usted no tenga el mareo que tengo yo cuando se habla de lo que ha pasado en relación a retrotraer valores, a suspender aumentos, pero por las dudas, si está en esta misma situación y todavía está analizando cómo va a ser el costo que viene, tenemos aquí a alguien que nos puede aclarar un poco mejor la situación y es el referente de SAPEM, el gerente Pablo Godio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Nali, buenas noches. Gracias por estar acá. Nosotros los usuarios, algunos, estamos puntualmente desorientados cada vez que se dice este aumento vale, pero otro se posterga. En definitiva, la tarifa de gas es una, sí, y sabemos que bueno, es un compromiso siempre ineludible. Sí. ¿Qué esperar de los próximos meses que van a tener que ver con los mayores consumos debido a los... Sí, a la época de invierno. Sí, a los registros bajos que tuvimos. Sí, de ahí después te voy a dar otro dato de consumos, pero en lo que son tarifas, bueno, se mantiene lo que es la tarifa de abril y mayo con un valor que fue el aumento fuerte que la gente lo empezó a sentir con la facturación que empezó a llegar con vencimientos en junio y en julio. Y ahora va a haber un pequeño aumento de un 13% solamente sobre el metro cúbico consumido, que ahí ya hay diferencia en lo que es la factura. El cargo fijo queda estable como estaba desde abril y va a haber un pequeño aumento de un 13% sobre el metro cúbico consumido. ¿Esto para los excedentes o para todos? No, para todos. Ahí, bueno, podemos tocar un tema importante por ahí para la gente, que es los subsidios. El subsidio, hoy la gente puede acceder a subsidios por parte del nivel nacional, que es el RACE, el famoso RACE. Se puede inscribir, buscar en la página. Está abierto todavía, sí. Sí, está abierto hasta el 3 de agosto. Nosotros tenemos habilitado, o algunos dicen el 31 de julio. Nosotros nos llegó una notificación por parte del Enargas para avisar a 155 usuarios, nos dieron el número de usuario y demás, que le avisemos que tienen que validar sus datos o actualizar sus datos. Esos están obligados. Nosotros les mandamos una notificación de forma personal a cada uno de estos 155 usuarios, y el resto de los usuarios los invitamos a que verifiquen sus datos, verifiquen si tienen un subsidio. En la factura van a ver, más que nada en la parte de arriba, bien arriba, dice RACE N1, N2 o N3. El que es N1 no tiene ningún subsidio, el que es N3 tiene un subsidio medio que está pagando el 55% del fijo. Perdón, está subsidiado un 55% del metro cúbico. Los cargos fijos son todos iguales para todos iguales. Está subsidiado el 55% del metro cúbico, y en el caso del N2, que son los de ingresos más bajos, está subsidiado el 64% del metro cúbico. Como para tener una idea, la tarifa completa para lo que son los consumos a partir de junio para el N1 va a ser de 170 pesos por metro cúbico. Esto es sin impuestos, después vienen los impuestos. 170 pesos por metro cúbico para el N1, 76, 77 para el N3 y 60 y pico de pesos, 64 para el N2. Eso es el metro cúbico. Claro, que de todas aumentaron maneras mucho respecto a tarifas anteriores que eran de 19 pesos, 10 pesos, 11 pesos, que cambió mucho, digamos, la tarifa. Así es, y además hay novedades en relación a lo que tiene que ver con lo que significa para los proveedores de las empresas que distribuyen el gas, cómo hacerse de los recursos para solventar la materia que nos llega, digamos, en concepto de energía. Por ende, ¿tenemos que esperar algún, digamos, retoque más? Porque tengo entendido que antes se beneficiaban de la compra al dólar oficial y ahora ya no lo hacen. Lo que es tarifas, yo creo que se fueron postergando sí las actualizaciones mensuales que iban a quedar supuestamente para todos los meses, una actualización mensual, una fórmula de cálculo que iba a usar el ente nacional para recalcular las tarifas. Eso se suspendió y van avisando. Hoy fue bimestral, digamos, porque actualizaron en abril, ahora actualizaron en junio, y estimamos que en agosto posiblemente haya una actualización. Consumos, ¿no? Estamos hablando de los consumos que empiezan en agosto, quizá haya una nueva actualización. Porque bueno, ahí estamos hablando de que está habiendo problemas con el dólar, con la variación del dólar, que las medidas por la ley bases. ¿Se espera algún cambio? Sí, se espera algún cambio. Claro, ustedes no tienen establecido cómo va a ser. No. ¿Y qué pasa con la situación del contribuyente o el usuario que no está pudiendo hacer frente a la situación con estos aumentos? ¿Se ha complejizado para ustedes el tema? Sí, nosotros siempre trabajamos con un porcentaje de mora. ¿Situado en? Entre el 7 y el 10%, que entre todo es bajo, por suerte, porque es un servicio realmente creo que es bueno y útil para la gente.
pero se está viendo ahora con el cambio de tarifas que estamos haciendo avisos por mora y por deuda de facturas que vencieron en abril y mayo, que eso ya están más cerca del corte del servicio. Pero bueno, siempre tenemos unos 40 días más de mora respecto a la fecha de facturación. ¿Y a cuánto pasó el porcentaje? ¿Del 7 al 10? Y estamos capaz en un 15, un 20, que es bastante importante, pero bueno, cuando le llega el aviso, normalmente la gente se acerca, ve el aviso, termina saldando la deuda como para acercarse y no tener el corte del servicio, que después se vuelve bastante complejo rehabilitarlo si es necesario. Dependiendo de la situación hay que hacer una reinspección del hogar, si hubo modificaciones, matriculado, planos, formularios. ¿Hay algún plan de refinanciamiento para que se pongan al día? Para el usuario no. No. Lamentablemente no nos bajó ninguna herramienta para poder manejarnos con eso. Algunos casos muy particulares hemos no simplificado, sino habilitar alguna transferencia inmediata como para que salden una deuda quizá muy grande, pero no nos vino ninguna herramienta que nosotros podamos utilizar. Y esto es una cadena, el usuario les debe a ustedes les deben a la proveedora, a la distribuidora. Por ahora no le debemos. Por suerte pudimos saldar una factura con aumento, que fue la que venció en julio. Ahora viene una factura, y lo peor de todo, que el vencimiento que nosotros tenemos con nuestro distribuidor es anterior al vencimiento que tenemos con los usuarios. Entonces estamos en una situación compleja entre la mora y la diferencia de facturación de los días de vencimiento, compleja para acercarnos a pagar en tiempo y forma la factura que vence en agosto, digamos. Y con toda esta situación de dificultad, ¿qué margen queda para ustedes? Porque económicamente sabíamos que la actualización de tarifas le venía bien a la SAPEM, en el sentido de que les daba margen para ejecutar, llevar adelante obras. Hoy por hoy, con esta complejización en el tema de la mora y el aumento de tarifas, ¿les queda margen o esto se detiene y va a depender siempre del beneficiario directo de la obra? Hay dos etapas. Nosotros estamos transcurriendo de la etapa de crítica o de crisis, donde tenemos que ponernos al día con la cadena de pagos, desde lo que nosotros facturamos, lo que cobramos y lo que nos factura el distribuidor. Entonces estamos en esa cadena de actualización que nos va a llevar quizá 2 meses más para estar en la rueda de pago y normalizarnos. Y después sí, nos tendría que dejar margen para poder avanzar con obras, de forma particular con algún loteador, si la quiere pagar el loteador. Ya estuvimos en charla con un par de loteadores que les interesa hacer la obra, y bueno, hicimos un pequeño presupuesto o anteproyecto como para ver qué valor tiene la obra para el loteador. No hicimos nada aún por una cuestión de que nos habilita el Litoral Gas para hacer la obra o no, pero estamos haciendo un camino delicado donde avanzamos en un proceso de presentar un proyecto de loteo, de obra para loteo, donde no se va a conectar a la red activa, digamos, pero el Litoral Gas como que nos estaría probando el procedimiento, hacer los loteos para los loteos nuevos, digamos, más que nada, donde el loteador es el propietario, hacer la obra y que quede la obra al resguardo del loteador hasta que el Litoral Gas nos habilite a conectarla a la red. Eso va a pasar. Creo que es un mito esto de que cañerías vacías sin circulación de gas después tienen algún tipo de riesgo que deben revisarse. No, a ver, siempre depende del tipo de cañería, ¿no? Nosotros para lo que es obra usamos polietileno y las cañerías quedan infladas, digamos, quedan con presión de aire, pero con presión. Después hay que hacer una conexión al servicio activo y ya empieza a circular el gas sin problemas. Y para los frentistas, ¿qué perspectivas hay de tener conexiones en este momento? Nosotros por un tema de reglamento de servicio tenemos que seguir dándole el servicio y habilitando nuevos servicios a la gente que ya tiene la obra que le pasa delante del hogar, del domicilio. Eso nosotros lo seguimos haciendo. Vamos medio justo con el tema del consumo, de la estructura de la red en el Servicio General de la Ciudad. Tuvimos un pico de consumo la semana pasada que fue muy fría, un pico de consumo, y es más, fue un pico de caudal de consumo de los últimos 2 años, el día miércoles a la noche. Y una pequeña caída de presión en el sector este de la ciudad, donde hubo algunos llamados a la guardia por falta de gas. En realidad lo que pasó, actuó el regulador del hogar y por la baja presión y cortó el servicio. Exacto.
pero eso se rehabilita inmediatamente. ¿Cambia el olor que despide el gas cuando está tan exigido el sistema? Sí, es justamente por la mala combustión, digamos, que tiene. Cuando ven una llama amarilla es porque está produciendo una mala combustión. Pero no necesariamente me da la impresión que es cuando está un poco exigido el sistema con estas temperaturas. Claro, lo que pasa es que viaja alguna suciedad y quizá quema eso, y eso por ahí lo que puede llegar a generar un olor distinto. Esa es la razón entonces. Sí. Y cuando usted me hablaba de esto de la exigencia y que cae, por supuesto, a lo mejor se apaga el piloto y no deja de funcionar. Sí. ¿Los equipos se resienten, tienen quejas? Porque en el plano de todo lo que tenga que ver con la electricidad, llueven los reclamos cuando hay una baja de tensión. ¿En el tema del gas? En esta ocasión que hubo una caída de presión y fueron 4 reclamos solamente esa noche, que hubo mucho... De los 5 grados bajo cero. Sí, fue una noche terrible, pero tenemos antecedentes donde ha habido 60 llamados por un reclamo similar en algún pico anterior. Entonces se entiende que la red está funcionando relativamente bien. ¿Nos está faltando caudal? Sí, nos está faltando caudal. ¿No se resienten los equipos entonces? No. ¿Y el riesgo para las familias que a lo mejor estaban en una situación de uso? Claro, si el equipo realmente estaba funcionando bien, estaba controlado y verificado, no tiene por qué haber riesgo, porque tiene que cortar la salida del gas. Ahora, como siempre recomendamos, hacer una revisión llegando al invierno, al frío, con un matriculado para el que revise el equipo, que estén funcionando correctamente. ¿Por el tema de monóxido han tenido alguna consulta? No en la ciudad, pero bueno, se ve públicamente los casos que están pasando en Santa Fe, en Córdoba, en distintos lugares por la intoxicación por monóxido de carbono. Por eso siempre tomamos las precauciones y hacemos el aviso. Nosotros tenemos una campaña permanente en la web, y bueno, siempre tratamos de hacer las recomendaciones. ¿Recomiendan ustedes el uso de detector de monóxido? Y el que puede hacerlo, sí. El que puede hacerlo, sí. Siempre es conveniente. Volvemos al tema obras, pero a una que tiene una, digamos, vital importancia para el parque industrial, porque se viene anunciando y es fundamental. ¿Están avanzando? Sí, sí estamos avanzando en tratativas... llamémosle políticas, ¿está bien? Digámosle políticas, trabajando con Enerfe, teniendo algunas reuniones, yendo a algunas audiencias públicas, trabajando en algún consejo provincial de economía y económico y social. Estamos trabajando con la federación, a paso firme, en el sentido de molestar e insistir que queremos la obra. Y bueno, estamos creo que en buen camino para ese sentido, para lo que es la estación reguladora. Después tenemos el paso siguiente, que es la obra de refuerzo a la ciudad, que estamos con distintas entidades bancarias trabajando en algún tipo de fideicomiso o cuestión de... Eso lo habíamos comentado. Sí, ya lo habíamos comentado. ¿No lograron algún avance entonces? No terminamos. El banco con el que estamos haciendo los primeros pasos no nos terminó de presentar ningún modelo, ningún esquema. Pero bueno, es cuestión de seguir insistiendo. Es una obra que donde sale el financiamiento se empieza, porque es a pago a largo plazo, con cuestiones que se puede empezar la obra enseguida. La provincia está en este momento destinando recursos a créditos hipotecarios, digamos, cuestiones que tienen que ver con mejorar la vida de los habitantes en ese sentido. Mejorar también la calidad de vida es este tipo de provisiones. ¿Por ahí no hay recursos disponibles? Sí, nosotros, como te decía antes, que estamos yendo a audiencias públicas y trabajando con políticamente, digámosle, justamente para buscar desde el lado provincial herramientas de financiamiento para obras, para que nos permitan hacer todas estas cuestiones de obras de mayor magnitud en forma más ágil. Nosotros tenemos disponibilidad de mano de obra para hacer las obras. Sí, tratamos de ocuparla en todos los servicios, en reparaciones que van surgiendo por alguna obra que está haciendo, no sé, aguas, hay alguna rotura, bueno, salimos a respaldar la rotura del caño de gas para que no se corte el servicio, pero la mano de obra la tenemos con el calificada, claro. Tenemos con el expertise, tenemos fusionistas calificados, preparados para hacer toda la obra, ni bien esté el dinero, digamos. Y en relación a ese anuncio que había hecho el gobernador le puso fecha, y acá hablábamos hace minutos que no es tan bueno porque se generan expectativas, pero ustedes tendrán trazado en base a lo que significa una fecha
algún cronograma de actividades. ¿Los apura que en abril se vaya, o por lo menos sea la intención de tener habilitado el gasoducto? Dicen que para el gasoducto Gran Santa Fe o Metropolitano va a estar para abril del año que viene, algunos han anticipado para diciembre. Bueno, uno nunca pone las manos en el fuego, tanto por esas cuestiones de tiempo, más que nada, no por las personas que lo digan, sino por cualquier contratiempo que pueda haber, climático, de los contratistas, de pago, de lo que sea. Pero sí, nuestro objetivo es justamente seguir trabajando ahora, y es lo que planteamos en las audiencias y cuando vamos a los espacios de trabajo provincial, donde si está el gasoducto habilitado, está perfecto, está habilitado, pero no hay forma de usarlo si no están las estaciones reguladoras. La de Esperanza, la de Recreo, la de Santa Fe en otra posición, que estamos todos gestionando desde la Federación distintas estaciones para distintos pueblos y ciudades, donde por más que esté el gasoducto, si no hay una estación reguladora que permita alimentar la red o la obra, no sirve de nada. Una cuestión para finalizar un poco estratégica. Tuvimos esta situación en que no tuvimos gas a nivel nacional. Recuerda, esto pasó hace un mes o un poco más. Un poquito más de un mes. Y bueno, ahí con los primeros fríos de mayo que hubo anticipados. Bien, hace bien en recordarlo. Ahí se dijo, la situación la salvó el gobierno de Bolivia, que no tiene excedente suficiente y sin embargo, bueno, de alguna manera esas relaciones funcionaron y se tuvo el gas prontamente. Pero ese gasoducto todo el mundo sabe que tiene un, digamos, límite, es finita la provisión. ¿Usted está viendo algo en relación a asegurar la provisión? No ya en lo inmediato, pero ¿está viendo obras o algún tipo de indicio que nos indique que vamos a tener seguridad para los próximos inviernos? Y a ver, el gasoducto metropolitano es uno, el Gran Santa Fe, al sur de la provincia están haciendo otro, en lo que es la zona de Rosario. A nivel provincial se están haciendo obras, o se están reactivando algunas obras viejas y demás que se estaban planteando. Hay distintos ramales que pasan alrededor de la ciudad que nos permitirían alimentarnos o alimentar a otras localidades cercanas con el gas. Siempre va a depender de qué se hace, cómo se provee a los distribuidores con el gas. Hoy tenemos un problema en el sur del país, que es el venteo del gas, la quema del gas, porque es un excedente que tienen, pero no hay forma de traerlo. Entonces quizás faltan esos gasoductos principales desde el sur hacia el norte del país. El noroeste de la provincia de Santa Fe tiene poca electrificación, poco gas. Hay distintas problemáticas donde la provincia tiene mucho. Todavía hay mucha falencia. Sí, lo estuvimos trabajando justamente en estas audiencias públicas, gente que mostró que en el noroeste de la provincia prácticamente hay una sola red de media tensión que llega, en lo que es eléctrico, ¿no? Y gas, bueno, ni hablar, no existe. Subsidia a otras zonas, a lo mejor el consumidor de garrafa, pero no es beneficiario, por ejemplo, del gas de red. Sí, justamente por eso estamos trabajando en obras o en proyectos más ambiciosos, que son justamente tratar de alimentar de forma independiente alguna localidad pequeña con biogás o biometano. Estamos trabajando con gente del CONICET para hacer un primer pequeño proyecto tipo, digamos, alimentar una red domiciliaria con biogás. Qué interesante va a ser conocerlo cuando lo tengan armado. Bueno, lo esperamos en ese momento. Gracias, Pablo. Muy amable. Gracias.